Memling, la llegada a Roma, hacia 1489, Hospital de San Juan, Brujas. Óleo sobre madera de roble, 37 por 25 centímetros. Hans Memling nació hacia 1432 en Selingstad. Probablemente se instaló en Brujas en 1478, pero existe la posibilidad de que llegara en 1471 o incluso antes. Hacia 1480 poseía 3 casas con cubierta de tejas en un solar llamado ahora calle St. George y se había convertido en uno de los primeros burgueses de Brujas. Entre 1470 y 1480 se desposó con Anne de Balkner, quien le dio 3 hijos antes de morir en 1487. Las noticias sobre la educación artística de Memling son también bastante vagas. Vasari menciona que Memling fue alumno de Roger de la Bastide en Tournai. Un catálogo de obras de arte perteneciente a Margarita de Austria describe un tríptico con un plafón central de Roger y los laterales del maestro Hans. Se ha supuesto, por lo tanto, que Memling trabajó como su profesor, Roger, pero como los laterales o las puertas eran a menudo añadidas considerablemente después de haberse terminado el plafón central, ello no pasa de ser una suposición. La última noticia de que disponemos demuestra que Memling terminó el retablo para la Catedral de Lübeck en 1491. Memling falleció en Brujas en 1494 y yace allí enterrado en la iglesia de St. Giles. La pintura de Memling muestra una profunda piedad religiosa y una gran suavidad de sentimientos. A diferencia de la mayor parte de sus contemporáneos que pintaron al temple, él pintó al óleo, aunque con la técnica del temple. Su pintura está compuesta de minúsculas pinceladas y los coloridos son muy claros. Para conseguir los efectos a menudo utilizaba varias capas de color y, sin embargo, el dibujo aparece visible algunas veces por debajo de los colores. La llegada a Roma, pintada hacia 1489, es uno de los 6 paneles de un santuario dedicado a Santa Úrsula. Cada plafón cuenta una parte de la historia de la santa, y el que aquí se reproduce es considerado como el mejor de la serie. La composición está aquí bien equilibrada y nada recargada. El color es armonioso, el rojo es brillante y claro, el azul suave y cálido, y el tono de la carne ambarino. Muchas cosas ocurren en este diminuto plafón. 3 sacramentos, bautismo, confesión y comunión, están siendo realizados en segundo término, en tamaño verdaderamente minúsculo. En el solemne encuentro de Santa Úrsula y su séquito con el Papa, en primer plano, cada figura resalta con claridad y la sucesión de acontecimientos es perfectamente lógica, mientras que cada uno de los protagonistas tiene su dignidad individual. El efecto general es el de una fe intensa, exquisitamente pintada. Massis, el banquero y su esposa, 1514, Musée du Louvre, París. Óleo sobre madera, 71 por 68. Quentin Massis nació en la ciudad universitaria de Lovaina hacia 1466. Su padre fue herrero y Quentin empezó aprendiendo esta profesión, en la que, además de herrar caballos, confeccionaba adornos arquitectónicos y artículos utilizados en las cajas como decoración y para uso general. Es posible que Massis fuese alumno de Dirk Botus en Lovaina. En 1491 Massis fue a Amberes y se afilió al gremio de pintores, convirtiéndose en maestro del gremio 2 años más tarde. Sus primeros trabajos muestran la influencia de Jan van Eyck y de Roger van der Weyden, pero hacia 1507, en su tríptico para la Confraternidad de Santa Ana en Lovaina, muestra las primeras señales de la influencia del arte renacentista en Flandes. En 1508, la obra de Massis era aún más realista y mostraba la influencia de Leonardo da Vinci, verdadero hombre de su época. Massis fue músico, poeta y humanista. Entre sus amigos estuvieron Erasmo y Sir Tomás Moro, y sus retratos de ambos son famosos. Los cuadros costumbristas de Massis ejercieron influencia sobre toda una generación de artistas flamencos, incluidos sus hijos, Jan y Cornelis. Massis murió en 1530. El banquero y su esposa es una viñeta espléndidamente realizada sobre la vida en el siglo XVI. Aquí hay instrumentos medievales, libros, vidrio viejo, cristal del Renacimiento, joyas, perlas sobre una almohada de terciopelo.
la balanza del joyero con sus pesas diminutas y un libro espléndidamente ilustrado con una pequeña virgen y el niño. Aquí están el banquero y su esposa, con sus rostros serios, extrañamente parecidos, con ropa sobriamente elegante. Solo la cofia blanca y el vestido rojo de la esposa alegran la habitación y el cuadro. Se nos recuerda el mundo exterior por medio de dos detalles curiosamente renacentistas. Una conversación entre dos hombres en lo que parece ser un patio, y un joven pasando junto a la ventana abierta, por la que se divisa la cúpula de la catedral, todo reflejado en miniatura en la parte convexa de un espejo vuelto hacia nosotros. En este cuadro hay un enigma que ha permanecido sin resolver durante más de 450 años. ¿Está la esposa leyendo en voz alta a su marido para instruirlo y divertirle mientras trabaja? ¿O bien lee para escapar de los confines de la habitación o de una vida que la anquilosa? Este es el problema humano que Massis nos describe con exquisito detalle y pincelada magistral, un pequeño atisbo a uno de los periodos más interesantes de la historia. El Bosco, el Jardín de los Deleites Terrenos, Museo del Prado, Madrid. Óleo sobre madera, 220 por 195 centímetros. Hieronymus Bosch nació en la ciudad de Hertogenbosch, más tarde llamada Bois-le-Duc, hacia mediados del siglo XV. La fecha exacta de su nacimiento se ha perdido junto con la mayor parte de información sobre su vida, aunque los archivos de la ciudad flamenca muestran ciertos hechos circunstanciales. Procedió de una familia destacada y se casó con Aleid van de Merwede, huérfana de influyentes progenitores. Bosch y su esposa pertenecían a la Hermandad de Nuestra Señora, en la que él ascendió a la categoría de notable y de frère juré, con el nombre de Hieronymus Antoniosen van Aken. Hieronymus, hijo de Antony de Aquisgrán, vistió el hábito frailuno de la sociedad y consiguió gran distinción en sus filas. El periodo de la vida de Bosch parece casi idéntico al de Leonardo da Vinci, aunque la ciudad amurallada en que vivió apenas había recibido la influencia del Alto Renacimiento. Seguía siendo claramente medieval, con todo el dramático contraste de pasiones sagradas y profanas típico de la Edad Media. La hermandad, junto con sus funciones eclesiásticas y filantrópicas, sostenía una campaña teatral para la interpretación de obras religiosas medievales. Colaboraba en la catedral con una orquesta y le suministraba los ornamentos. En 1493-94 Bosch diseñó vidrieras para la capilla de la Hermandad en la iglesia de San Juan, supervisó la colocación del retablo del altar, actuó en los dramas religiosos, cantó en el coro eclesiástico y probablemente diseñó también máscaras y trajes. Cuando murió en agosto de 1516, la hermandad le honró con un fastuoso funeral. Los eruditos naturalmente han tratado de conseguir más información de las pinturas en sí, pero la obra de Bosco ofrece una cantidad de sugerencias tan diversas, compleja y desconcertante que todas las conclusiones, la mayoría de ellas de naturaleza psicológica, siguen siendo puras conjeturas. Los españoles llaman a Bosch Jerónimo Bosco o el Bosco, los italianos le llaman Bosco di Balduc o Girolamo Boschi, Fiamengo. En cuanto a los flamencos, frecuentemente le denominan Hieronymus Bosch. El tríptico del Museo del Prado es el más grande y posiblemente el mejor de los cuadros del Bosco, llamado en conjunto el Jardín de los Deleites Terrenos. Comprende en realidad tres plafones: paraíso a la izquierda, el jardín terreno en sí, plafón central, y la representación de un infierno musical a la derecha. Esta obra maestra es una concepción altamente compleja en todos los aspectos, solo en el aspecto puramente estético. Sin embargo, está absolutamente clara, como una impresionante exhibición de colores brillantes y sutiles, cual la interpretación de un virtuoso en técnica plástica, y como un testamento incomparable de la imaginación creadora. Más allá del triunfo estético, el lenguaje y las intenciones del Bosco quedan envueltos en el misterio. Como panorama de elementos simbólicos, muchos símbolos medievales identificables aparecen mezclados con representaciones simbólicas de concepto totalmente original. El globo de cristal, el huevo y el unicornio son símbolos utilizados en la alquimia, y algunos eruditos deducen que Bosco pudo haber sido discípulo de la antigua ciencia. Existe una controversia en cuanto a si el Jardín de los Deleites Terrenos, la obra del Bosco con un colorido más brillante, fue realizada con objeto de censura moral o bien como una imagen de la adecuada armonía de la carne y el espíritu antes de la caída.
Si esto último es cierto, se ha llegado a sugerir que Bosco pudo estar afiliado a una secta agnóstica hereje que abogaba por el desenfreno con forma de exaltación espiritual. Otra teoría no confirmada es la de que la cabeza prominente del infierno musical puede ser un autorretrato. Se ha conjeturado que Bosco pudo haber tenido ciertos contactos con la pintura y el pensamiento orientales. En cualquier caso, la imaginación de Hieronymus Bosch puede ser considerada como un puente que une el espíritu medieval con el moderno, con una estética dramáticamente superreal 4 siglos antes del superrealismo. Bellini, retrato del dogo loredano, hacia 1501, National Gallery, Londres, óleo sobre madera 61 por 44. Giovanni Bellini nació en Venecia hacia 1430. Considerado fundador del Alto Renacimiento en esa ciudad, es el más famoso de 3 grandes artistas venecianos de la misma familia, aunque su hermano y su padre fuesen también hábiles y conocidos artistas. Giovanni recibió al principio la influencia de su padre, Jacopo, y de su hermano Gentile, y posteriormente de su famoso cuñado Mantegna, quien se casó con la hermana de Bellini, Nicolosia, en 1454. Alberto Durero, durante un viaje a Venecia, intercambió pinturas con Bellini y escribió grandes elogios sobre la obra de este. Bellini tenía un gran taller con muchos alumnos y ayudantes, además de Giorgione y Tiziano. Entre sus alumnos estuvieron Palma Vecchio y Sebastiano del Piombo. Bellini pintó al principio el temple, pero cuando Antonello da Messina llevó de Holanda a Italia la nueva técnica al óleo aprendida en el norte de los Van Eyck, Bellini la adoptó cubriendo sus temples con pinturas al óleo. Bellini se convirtió en el más grande pintor veneciano de Madonas, vivió hasta la provecta edad de 86 años y fue muy respetado y honrado por los de su época. Giovanni Bellini vivió en una época en que la historia de Venecia y de Italia sufrió grandes cambios. Vivió incluso lo suficiente para recibir la influencia de uno de sus propios alumnos, Giorgione. Bellini utilizó los nuevos medios y técnicas desarrollados durante su vida y enriqueció la pintura hasta un grado desconocido hasta entonces en el arte italiano, creando las bases sobre las que Tiziano, Giorgione y el Tintoretto elaboraron el arte de la pintura al óleo. Bellini contribuyó de manera importante a la pintura por mediación del uso del color como estructura de su obra y de su invención de los fondos complejos y unificados. Fue el primer artista que colocó un diminuto paisaje a lo lejos detrás de la Madonna, sistema utilizado posteriormente por muchos grandes artistas. Retrato del dogo loredano es una obra madura y probablemente el más hermoso ejemplo del estilo retratista de Bellini. Formando parte de la serie que pintó Bellini sobre los dogos de Venecia, este retrato del jefe de la República Veneciana entre 1501 y 1521 es el único que no se perdió ni fue destruido. Además de retratos, Bellini sobresalió en la realización de grandes retablos, pequeños cuadros piadosos y obras religiosas de todas clases.